Un día más estamos en la tertulia de amigos aquí en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Gracias, Ramón. Bueno, casi bienvenido yo, porque después ¿Sí? casi 3 meses entre julio, agosto y ya septiembre casi terminado. Creo que la última vez que estuvimos fue a primeros de julio. Y han pasado muchas cosas, demasiadas cosas desde entonces, en un mundo convulso donde seguimos viendo un intento de polarización absoluta entre el bien y el mal, ¿no? Por decir algo, pero la separación entre dos tipos de ideas diferentes y en esa batalla está, pues eso, el país más mediático del mundo occidental, por lo menos, que es Estados Unidos, y tenemos dentro de este plazo que hemos estado 2 intentos de asesinato del expresidente y candidato a la presidencia, Donald Trump, ¿no? En un país que presume de ser la democracia más perfecta del mundo, ¿no? Nos encontramos con que hay quien utiliza sistemas de este tipo. Gracias a Dios, como ha vuelto a decir él, gracias a Dios, pues han sido fallidos, pero estamos en esa situación. ¿Por qué tanto intento de quitárselo del medio, ¿no? Pues porque la izquierda, que ya es izquierda radical en Estados Unidos, del Partido Demócrata, tiene tanta basura acumulada, ha cometido tantas tropelías. No solo el presidente Biden con sus asuntos turbios en negocios en China, en Ucrania, etcétera, sino su propio hijo también, que por cierto acaba de declararse culpable de asuntos fiscales para quizá intentar frenar los asuntos más graves de orden público. Pero es tanta yo diría la traición que se ha efectuado contra el mismo Estados Unidos y contra el mundo, que si alguien entra como Trump, que es sí, es un hombre orgulloso, es un hombre a veces mal hablado, pero que puede entrar como un elefante en una cacharrería, es decir, que puede empezar a sacar, puesto que le han intentado despellejar durante todos estos años de una forma brutal, sin justificación. Porque que le haya 17 causas solo con una prostituta, porque 17 veces le tuvo lo que sea no lo sé. Pero causas judiciales graves, ¿no? Pues usando la acusación de que los pagos efectuados a la prostituta eran con dinero del partido y no de su bolsillo, yo qué sé. Lo cierto es que, aunque haya cometido ilegalidades, pero Trump, no cabe duda de que como gobierne va a dar un vuelco total a la política norteamericana. Y no es de los que dice y luego no hace, como muchos. Y la tendencia a los políticos es decir y luego prometer y no cumplir, ¿no? Eso es, prometer para ganar votos y luego hacer todo lo contrario, incluso. Y además justificar por qué hacen todo lo contrario, ¿no? Y no, Trump, estoy seguro de que intervendrá en esa locura de la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, en la cual se está involucrando Estados Unidos de una forma directa. Porque acaban de ver que uno de los aviones que ha derribado Rusia de Ucrania, aviones de combate, pues había un piloto norteamericano. O sea, pero es que se sabe que hay
élite de especialistas en el uso de las armas modernas que ha ido enviando Estados Unidos a Ucrania, y que los ucranianos no saben manejar y no les da tiempo a aprenderlas, ¿no? Aunque hayan venido incluso a España a formarse, y a Bruselas, a Holanda, o donde sea, sobre todo a Inglaterra, etcétera, ¿no? Parece que Inglaterra es la más interesada en que la guerra continúe, y no solamente que continúe, sino que se machaque a Rusia, ¿no? Es que esto es tan absurdo como que un perro rabioso se meta en el bosque y se enfrente al oso, ¿no? A un oso gigante. Después no tiene más que dar un zarpazo el oso y lo tumba, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Que Zelensky ha hecho un giro de atacar a Rusia y a Moscú, nada menos, con armas de largo alcance, y ha conseguido permiso para usarlas. Pasar la frontera. ¿Permiso de quién? Pues de Estados Unidos y de Inglaterra. ¿Y qué armas va a usar? Las que le ha enviado especialmente Inglaterra y otros países, ¿no? Entonces, y todo con el engaño de que Europa está en peligro. Es mentira. No. Sí, Europa está en peligro, pero interno, internamente. Interno, o sea, está en peligro interno, pero no con Rusia. No, en ninguna manera. Rusia no tiene ninguna intención de enfrascarse en una guerra global, porque meterse contra un país europeo que esté en la OTAN es ir contra la OTAN, y entonces ya es una guerra global, eso es una guerra mundial. Y porque, claro, lógicamente después arrastraría a China y a otros países, a Irán y a todos los países que son, bueno, pues amigos de Rusia y que en última instancia no van a quedarse impasibles, ¿no? Y ahora Turquía, que la sorpresa de Turquía me he quedado helado. Es que, aunque sabíamos que iba a tener una involución Turquía, y que iba a ser la bestia, el leopardo con 4 alas, de una de las 4 últimas bestias de Apocalipsis, ¿no? Y que estaba dormido, pero y que ha solicitado prácticamente entrar en el círculo de la URSS. De la URSS. Sí, ese conjunto de entidades no vinculadas con la OTAN y con estos sistemas que se están juntando: Brasil, Rusia, China, etcétera, todos estos países. Ya ha entrado en el complot de almacenar oro a gran escala para buscar cómo eliminar la dependencia del dólar, que no tiene ningún respaldo, y ellos establecer una moneda fuerte con el respaldo del oro, que era lo que siempre respaldaba la moneda. Y de hecho Rusia es la mayor reserva de oro acumulado en el mundo. Y después me quedaba asustado China y luego Turquía. Entonces esto, pero estamos hablando de que han doblado no sé si en un año, 1.000 y pico, 2.000 millones más de dólares en oro cada año, o sea. Y bueno, las noticias son de que se avecinan tormentas fuertes, porque estoy convencido de que Biden le queda poco tiempo, en noviembre ya. Sí, claro, hasta enero. El 20 de enero termina su gobierno. Y como tienen que extender este conflicto bélico para que seguir vendiendo armas y seguir vendiendo petróleo y gas al doble de precio de lo que Rusia lo vendía, con la contradicción en España que se supone que se ha declarado como parte
de la OTAN se ha declarado contra Rusia y nunca ha comprado tanto gas y tanto petróleo a Rusia como ahora. O sea, ¿por qué? Porque España está entrando en una situación de dificultad tan grande económica por una galopante un galopante crecimiento del déficit público, ¿no? Que ha pasado casi ya, pronto podría llegar a los 2 billones de euros de deuda pública, ¿no? Y suenan trompetas muy apocalípticas que nos hacen pensar si nos vamos acercando al fin, porque si efectivamente se multiplican las guerras y se llega a la última guerra global, que es todos contra todos, que es lo que parece que Satanás está consiguiendo, que todo el mundo esté contra todo el mundo, que nadie se fíe de nadie y que todos estén en una agresividad terrible, ¿no? Y bueno, esa será una guerra muy diferente, la última, que producirá una masacre mundial sin precedentes, porque si la Segunda Guerra Mundial llevó a la muerte, al sacrificio, a 80 o 90 millones de personas, o 100, no lo sé, porque esas cifras, pero esta podríamos hablar de 1.000 millones o más. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que el mundo entra en tal caos y en tal pánico que es la situación apropiada para que se levante el anticristo, que no se levantará como consecuencia de unas elecciones, sino que se levantará por su propia genialidad, y el respaldo de Satanás con una grandilocuencia y incluso con prodigios y señales sobrenaturales, acompañado del anunciador, el falso profeta, en una imitación a Cristo, por eso es el anticristo, y entonces con la promesa de paz, prosperidad, protección y prosperidad, pues se pondrán a disposición de las naciones. Estamos hablando de los gobernantes de las naciones, ¿no? Que además muchos de ellos están claramente ya consagrados al nuevo orden mundial, que tiene esa finalidad. Incluso hasta el Islam tiene la finalidad de que se levante el último Mahdi, que gobernará el mundo, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Y bueno, pues ya eso lo acompañamos con aumento de terremotos, inundaciones que no habíamos visto, tantas y tantas a la vez y tan devastadoras, ¿no? Incendios brutales, terribles como el de California, que parece que Moloch se ensaña con California año tras año, porque es Dios quien le manda que se ensañe contra el Estado americano más corrupto y pervertido, más babilonizado del mundo. Eso está Hollywood, ¿eh? Claro, ya sabemos. Ahora Hollywood, quiere que todos los niños sean pervertidos, ha hecho una cantidad que le ha supuesto una pérdida increíble de valor de las acciones y una pérdida increíble de clientes, pero no importa, tienen esa fijación satánica, ¿no? Entonces, cuando resulta que encima en Europa están demonizando a Trump de una manera tan brutal y no conocen a Kamala, o si la conocen, es porque son parte del mismo. La verdad es que la candidata
que también es algo que ha ocurrido en este periodo estival, ¿no? Kamala Harris es levantada a la condición de candidata a la presidencia por un grupo empresarial y político fuerte que está dominado principalmente por la familia Obama. Y son cosas que dices, bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí atrás? Porque hay mucha trastienda detrás de todo esto. Cuando la ejecución de su trabajo como vicepresidenta ha sido un desastre estos 4 años. Es decir, no hay por dónde agarrarlo en ningún sitio. No hay ni el más mínimo mérito. Y además una mujer como tan insípida y tan tibia e inoperativa que no la conoce a nadie. Estaba ahí una sombra de vicepresidenta. Y entonces, claro, efectivamente, pues ante la perspectiva de que Biden y seguir haciendo el ridículo como lo ha hecho, pues mostrando que es pues un hombre inefectivo ya, o sea, un caduco político. Sí, tiene problemas seniles importantes. Claro, pero que es propio de la naturaleza humana. Pero en este caso, que es que hizo tantos ridículos como el último debate, que fue pues catastrófico, pues se dan cuenta de que estaban abocando las elecciones a una derrota de Biden total. Y entonces, pues todas esas empresas que tienen un trasfondo de terror, sin escrúpulos, pues, y que son insaciables, que son claramente las dominantes del nuevo orden mundial, son los Illuminati, los banqueros internacionales y las grandes multinacionales en las distintas áreas, especialmente las 7 hermanas petroleras, que no me canso yo de incidir en recordar que son las causantes de las guerras desde la guerra del opio en China, no antes, y que han utilizado las instituciones del gobierno americano, la CIA, etcétera, para fomentar guerras con tal de vender armas y de hacer subir el precio del petróleo. Y por eso pues han hecho guerras contra países que no se sometían al control de las 7 hermanas, y uno de ellos era Rusia, y además con la mayor producción de gas del mundo, y de petróleo, etcétera, ¿no? Y con la fortaleza de también tener la mayor producción de otras, de oro y piedras preciosas, y etcétera. Entonces, al no someterse a ese yugo del nuevo orden mundial, pues hay que debilitarlo, y si es posible matarlo, vamos, al oso. ¿Para qué? Pues para que sigamos dominando, sigamos controlando cada vez más, y para llegar al sumum de la avaricia, porque el que ama el dinero no se sacia nunca de dinero, y porque el dinero, el mamón, es el dedo gordo de Satanás con el cual domina el mundo, y ha conseguido pues que la mayor parte de los seres humanos sean sus súbditos, llevándoles a la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Y llevándoles a no tener escrúpulos y ni conciencia, y que el fin justifica los medios. Dinero justifica cualquier medio que sea necesario, no por muy inmundo que sea. Y bueno, pues yo creo que Estados Unidos está entrando en una convulsión muy fuerte que podría acabar en una guerra civil.
porque está dividido el país, pero además rabiosamente dividido. Y claro, este último soldado, que es un soldado, un mercenario, que supuestamente fue a Ucrania para contratar mercenarios para luchar contra Rusia. Y bueno, yo no entiendo cómo va un hombre que no es un millonario ni es nadie, es solamente eso, un vagabundo militar, casi. ¿Con qué economía va a contratar? ¿Quién lo encarga? Y ahora vuelve a Estados Unidos. Antes había votado a Trump y ahora estaba completamente fanatizado e inscrito en el Partido Demócrata, igual que el anterior. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí detrás? Yo hace meses, quizá años, recuerdas que hablamos de orar por Trump, porque van a intentar cargárselo. Ya lo dijimos, como una especie de intuición profética. Pues que la sigue, la consigue. Estas dos señales sí. No se van a quedar ahí, porque encima hay, en el uso masivo de las armas en Estados Unidos, hay un morbo de criminal, potenciando por todas las películas norteamericanas, que todas tienen violencia. Y esto puede llevar a pensamientos de los paramilitares que hay en Estados Unidos, para decir, yo sí que lo voy a conseguir. Claro, es un efecto llamada. Cuando otros han fracasado, dices, eso yo sí lo voy a conseguir, y se puede levantar más. Y son gente que tienen cierto desequilibrio emocional, que potenciado de alguna manera por alguien puede ser utilizado para... ¿Por qué? Porque las elecciones de Estados Unidos este año son cruciales para que, como dices tú, se acelere el proceso hacia el apocalipsis, o tengamos un tiempo de gracia para frenar un poco toda esta situación, que tarde o temprano va a llegar. Es decir, si no es ahora... El Señor lo tiene marcado, profetizado, y nadie va a impedir que cumpla con el plan de manifestar su juicio y culminar con las copas de la ira. Pero en tanto que eso se va produciendo, como todas estas tragedias van quebrantando seres humanos, pues algunos, no, muchos, se van poniendo de rodillas y van diciendo, Señor, ten piedad, perdónanos, porque te hemos dado la espalda, hemos confiado en nosotros mismos, en los políticos, en el ejército, en el dinero, etc. Y mira lo que estás permitiendo, lo merecemos, perdónanos. Porque no cabe duda de que nadie se puede burlar de Dios. Y la soberbia es lo que más motiva a Dios para desatar a los verdugos, que son instrumentos de Dios. El Putin y la Kamala. Que yo quiero, en lugar de decir Kamala, yo para mí es Kamala, porque tiene una expresión de maldad increíble, y que hace su presentación en el Partido Demócrata para ser elegida, y resulta que pone un abortorio ahí en la campa, una carpa, un abortorio gratuito y una clínica de castración masculina allí. Esto qué exhibición, ¿no? Y claro, replica que respecto a la mujer, y no acepta
la recriminación de Trump de que estará dispuesta a que el niño, justo cuando va a asomar la cabeza, sin que haya salido del cuerpo, todavía puede ser trepanada. No, y de hecho en Estados Unidos se ha hecho. Claro que se ha hecho, ¿no? Que lo niega, ella lo niega, pero que va. No, son sacrificadores de bebés. ¿Tú crees que ella habla de Dios en algún momento? Sobre todo no, ella no habla de Dios. ¿Cómo va a hablar de Dios? De raza negra, pobres, mujeres de raza negra pobres que les han abortado en el parto. Y eso hay documentos gráficos continuos, ¿no? Pero entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que en Europa, sobre todo en España, no se recrimine ni se dé información tan relevante como es el doble intento de asesinato al candidato a la presidencia del país más importante del mundo? ¿Por qué se calla? No, nada. Como que no es nada. Bueno, estamos viendo que el silencio de Europa y la propaganda gigantesca contra Trump es algo vergonzoso. Y yo no soy trumpista en el sentido de que sea para mí un modelo. No, pero aquí estamos hablando de entre lo muy malo y lo regular. Y lo regular, no voy a decir ni bueno. El Papa estaba hablando estos días de el mal menor. El mal menor, no del mar menor, no del mar menor, sino del mal. El mal menor. Sí, pero el Papa acaba de hacer una declaración que ya quien lo sacas tengo que decirlo aquí. Todas las religiones conducen a Dios. Pero eso es, la Iglesia Católica lleva muchos años diciendo eso, desde el Concilio Vaticano II. Sí, pero el Papa lo ha dicho de una forma ya como sentencia, ¿no? Entonces, en un sincretismo religioso que es lógicamente el afán de culminar con la gran ramera religiosa en ese ecumenismo, babilónico. El cóctel de religiones en el cual han ido entrando. Bueno, la Iglesia anglicana fue alucinante, ¿no? Cuando por fin la reina visita al Papa, al mayor promocionador del ecumenismo, que fue Juan Pablo II, y él también visitó a la reina, y ahí pues empezaron porque la reina era la papisa de Inglaterra, sí, de la Iglesia anglicana. Y ahora veremos a ver quién está siendo el Papa de la religión anglicana de Inglaterra. Pues sabemos que es el hombre que ha estado mucho en la oscuridad, pero en la oscuridad más profunda, detrás de su madre, y por eso ella no aticaba ni a tiros, ¿no? Porque tampoco tenía como referente a su hijo, ¿no? Para poder gobernar bien Inglaterra. Y bueno, pues estamos lógicamente en un avance de la oscuridad a gran escala, pero hay luces que se encienden, y que enciende Cristo, que es la luz del mundo, y que va a provocar una reacción. Contra la acción viene la reacción. Sí. Y la reacción está siendo, pues, primero en términos políticos, ya muy contundente. Empezamos con Milei, que ha sido un valiente impresionante, con todo lo brusco que es y lo cowboy que va, ¿no? Y, sin embargo, después de 30 años de ruina económica y política en Argentina, o 40, no sé cuántos... Sí, bueno, él habla de 2 siglos. ¿De 2 siglos, eh? Sí, porque Argentina era 2 siglos. A principios del siglo XX, Argentina era el país más rico del mundo. Estaba por encima de Estados Unidos. En esa época Estados Unidos atacó a España, le quitó las últimas colonias, que eran Cuba y Filipinas, y atacó a... Eso de finales del siglo XIX, y primeros del siglo XX se mete con Argentina a tope,
y empieza a traer, pues eso, todas estas situaciones. El Partido Justicialista es apoyado por Estados Unidos para cambiar la situación y ha sido un tiempo de ruina continuada. Creciente. Es decir, desde Perón... Entonces, ¿por qué no se dan cuenta de cuál ha sido el papel superprotector del patriarca del mundo, Estados Unidos, que ha iniciado guerras y guerras y guerras por todas partes? Bueno, ya el colmo con la guerra de Bush, que es buscando armas de destrucción masiva en Irak, que mataron a 500.000 personas y que no había armas de destrucción masiva. ¿Cuál era el problema? El petróleo. El problema y dominio. Y entonces, ¿qué han conseguido? ¿Está mejor Irak? Y yo no, ¿cómo voy a apoyar a un dictador como el que había? De ninguna manera, era un monstruo, era un asesino y monstruo. Pero ahora está democratizada Irak, ¿cómo está Irak? O Afganistán, Afganistán, están hechos unos zorros, los dejan después hechos unos zorros, porque no buscan democratizar, buscan dominar, buscan mamar, buscan beneficio, sin escrúpulos, sin ningún miramiento con los costos humanos que supongan, ¿no? Y esto es el imperialismo comercial norteamericano, que no cesa, que sigue ahí, ¿no? Y bueno, pues ya tienen a Europa pues, cautiva. Europa está cautiva de la OTAN. Y Europa ha caído en la trampa de sacrificar el 2% de su PIB para armamento de la OTAN. Sí, porque sacrificar el 2% del PIB puede ser razonable, pero no para darle el negocio a Estados Unidos, claro, sino para hacerlo ellos mismos. Y a Alemania le dieron el caramelo de que se iba a llevar una parte de ese negocio, dándoles la opción de poder fabricar armas en Alemania, y entró en el tema. Y precisamente Alemania, en este momento, bueno, cambiando un poco de... Sí, está bien, porque si no Estados Unidos nos acapara todo el programa. Curiosamente, Alemania está haciendo ahora lo que Hungría proclamó ya hace unos cuantos años, de cerrar fronteras y expulsar a todos los delincuentes extranjeros que están menoscabando la convivencia en Alemania. Y ahora mismo está toda Alemania cercada, es decir, un país del espacio Schengen, con todas sus fronteras cerradas y con controles sí, hoy por la mañana se ha visto algo increíble, un montón de controles 24 horas al día. Pero claro, porque ¿qué es lo que les ha motivado a cambiar de ideología? No han cambiado de ideología, sino a cambiar de conducta, porque la hecatombe que ha sufrido en las últimas elecciones pues es terrible. Prácticamente igual que pasó con el socialismo en Francia, pues casi no existe. Y pues Alemania también ha tenido un bajón brutal. Sí, el Partido Socialista Alemán está... Italia, ¿por qué ha ganado Meloni? ¿Por qué ha ganado Meloni? Pues por lo mismo. Y vamos a ver en esa involución esos cambios que yo creo como todo lo gobierna el señor, está produciendo en la nueva élite política de derechas. Empezamos por que incluso Milei no se proclama ni de derechas, se proclama liberal, ¿no? Es un empresario, bueno, él es liberal. Hiperliberal. Y entonces, pero empezó Milei, Meloni, resulta que está en Francia, ¿quién ganó las elecciones? Las ganó la derecha.
que antes se la consideraba extrema derecha y que quieren seguir acusándola de extrema derecha. No, señor, la que preside el partido no es como su padre, y se ha ido moderando además muchísimo porque se ha dado cuenta. Marine Le Pen no es extrema derecha, es derecha y punto, ¿no? En cambio los otros son extremísima izquierda, ¿no? Y yo creo que todo eso va a crecer, porque están girando. Igual que están girando con la ley trans y dándose cuenta a todos los países que la iniciaron antes que España, y están dándose cuenta de la tragedia irreversible de jóvenes, especialmente de niñas, que se suicidan, incluso muchas, por haber permitido esa aberración y haber perdido... Sí, sobre todo personas que han cambiado de sexo incluso de forma quirúrgica, que se encuentran con que no ha sido la solución para su vida. Y es que igual que no es la solución para las vidas unas soluciones no solucionan los problemas. Claro. Lo que soluciona es el cambio del corazón de las personas del país. Porque lo que se solía decir, perros iguales con distinto collar. Sí, cambian de collar, pero no el perro. Si el corazón sigue siendo de perro. O de chaqueta, ¿no? O sea, es el mismo ególatra, egoísta, pero cambiando de chaqueta según convenga, ¿no? Claro. Es curioso. Chaquetero se les llamaba. El actual presidente de Polonia, ante lo que ha hecho Alemania, se ha levantado de una forma tremenda a decir, ¿pero qué están haciendo ustedes? ¿Pero de qué van? ¿Cómo actúan de esta manera? Pero es que ¿quién puso a ese actual presidente? Fue lógicamente una maniobra de la Van der Leyen y todo, incluso Alemania. Claro, es Alemania que le ha puesto. El que le ha puesto con la presidenta esta, que no entiendo yo cómo la vuelven a elegir a esta mujer, que es siniestra total. Y entonces Polonia, el que había antes. El que ganó las elecciones realmente, sí. Siguió siendo el que era el presidente de derechas, pero daba la suma de todos los demás, a ver si nos suena eso con España, y entonces han puesto a que él fue uno de los dirigentes de la Unión Europea, que ha sido colocado como peón de ese orden mundial del que tú estabas hablando, ¿no? Sabes que hay en algún lugar una normativa política en las elecciones que el que gana tiene un plus de votos. No sé si 30, 40, 50, no lo sé. O el que gobierna. No, el que gana las elecciones. Ya. Para que gobierne. Ya. Para que no le hagan el cordón sanitario. El cordón sanitario todos los demás, porque ya sabes tú, se unen las pirañas con los lobos, que no tienen ninguna genética igual, pero se unen con tal de que no gobierne la derecha. Ese es el lema, que no gobierne la derecha. Porque si gobierna la derecha, ¿qué? Pues se quedan todos ellos vagos. Claro, el negocio se pierde. Sin trabajo, sin mandurria, ¿no? Entonces, y hay un cordón sanitario tan diabólico que no hay escrúpulos, ¿no? Eso Zapatero lo hizo en Cataluña, el pacto, no sé si se llamó de Maastricht o de cómo se llama. El pacto del túnel. El pacto del Tinel. Sí. Todos contra la derecha. Aunque no encajan ni unos con otros ni nada, ¿no? Ahora, claro, ese cóctel, ese puzzle de distintos partidos totalmente juntados, pero que no cuajan, pues está en verdadero conflicto en nuestro país, ya que lo tocas, ¿no? Y hoy se está debatiendo algo en España muy grave. Sí. Bueno, en España no. En Europa. Sí. En Europa hoy se debate el tema de
del reconocimiento del Mundo González como ganador de las elecciones en Venezuela. La verdad es que lo de Venezuela es que no hay por dónde agarrarlo. Pero es un lugar para desviar las atenciones hacia un país que, bueno, es un país bonito y donde España tiene tantas lazos emocionales y tal, ¿no? Pero es un país pequeño dentro del orden mundial y, sin embargo, enfoca, porque es muy fácil desviar las atenciones hacia ese país porque bueno, es que no hay por dónde agarrarlo. Ahora mismo acaban de nombrar una ministra cubana al gobierno de Maduro, igual que estuvo un ministro iraní anteriormente en la época de Chávez, ¿no? Es decir, pero es que eso es una... No, se dice que hay 40.000 soldados cubanos sí, en Venezuela llevando lo que se llama el control y además el batallón de los motoristas. Que esos batallón van con motos y matan a quien ande. Sí, detienen a quien sea, se saltan la ley y apalean a quien sea, etcétera, ¿no? Y entonces, pues esos siempre van con las caras tapadas y no llevan matrícula o lo que sea. Y ellos llevan patente de corso. Llevan patente de corso, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede permitir eso? Ahí tenemos a un expresidente español que ha dado el escándalo más vergonzoso de ser, dice, mediador. ¿Qué mediador? ¿De qué mediador? Si está completamente afincado allá y sus hijas están estudiando ahí en la universidad y resulta... Tienen negocios familiares. Tienen negocios familiares allí, pero vamos, se ha hecho millonario hasta las cejas y calla y otorga. Ahora mismo, no sé, no aparece y no dice nada, a pesar de que Maduro y quieren vincularle, ahora te tienes que mojar sí, y defendernos. Sí, con España de tal manera. Y defendernos, porque resulta que hasta la ministra de Justicia, que yo creo que la pobre tuvo una iluminación de conciencia para decir que Maduro que es una dictadura, lo que está siendo un gobierno de Venezuela. Eso ha sido una explosión, porque es una ministra que ha sido muy considerada, pero qué curioso que hay una división ya interna que la han ido marginando a esta mujer. Ella no estuvo en el asunto de las maletas de Delfis, que ahí estuvieron ministros involucrados. Sí, ella no ha estado nunca en esos movimientos oscuros donde puede haber... Porque probablemente o no se ha querido vincular o no se han querido arriesgar a vincularla. Lo cierto es que a pesar de todo, yo no entiendo cómo parece que está enamorada del presidente, porque vamos... A mí lo que me extrañó es que Borrell haya dicho también lo mismo. Es tremendo, eso es muy importante. Porque su esposa ha sido beligerante a favor que es la presidenta actual del Partido Socialista, ha sido beligerante a favor de Venezuela, y salta Borrell diciendo lo contrario. Yo no sé, esa esquizofrenia que ha habido ahí. Sí, pero ¿se lleva bien con su esposa o...? Vamos, bueno, mejor no meterse en asuntos privados, pero yo hago esa pregunta, ¿no? Lo cierto es que está habiendo aquí una traca. Esto es una traca de expresiones explosivas, ¿no? La ministra, el Borrell y, por supuesto, ya al colmo, el Congreso de los Diputados ha declarado que Edmundo es el presidente legítimo de Venezuela. Lo ha declarado. Y ahora, hoy se está debatiendo en Europa qué van a hacer. Si van a declararlo, a aceptarlo como presidente electo legítimo, y si van a llevar a la Corte Suprema Internacional a Maduro como
como criminal de lesa humanidad o no. Yo espero que sería una bomba que lo haga. Lo que es que ese tribunal no tiene demasiado prestigio y tampoco puede actuar dentro de la soberanía de los países. Así que Maduro ya sabe que no puede salir de Venezuela. Bueno, se puede ir a Cuba, se puede ir a Nicaragua, o a Irán. Sí. Pero él cuando le decía a Edmundo González, sé valiente y preséntate, ¿por qué no eres tú valiente y te presentas en Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar sin estar preso? Bueno, aquí hay un problema muy complejo, porque es que este hombre está chantajeado por su hija, que se ha quedado allí. Tiene una hija aquí en España y tiene una hija que se ha quedado ahí porque no la han dejado salir. Yo no sé si con un nieto o no sé si casada y con un nieto, y se han quedado ahí y claro, la han usado de chantaje, o sea, oye... De rehén. De rehén, esa es la palabra. O sea, tú te vas de aquí y te comprometes y le han hecho firmar un documento de que deja la política en Venezuela. Y si no... Sí, el problema... Aquí vamos a ver qué hacemos con tu hija y después contigo, ¿no? Entonces, el problema es que si sale él y se queda Diosdado de presidente, es peor el remedio que la enfermedad. Ese es el jefe del narcotraficante más grande del mundo. Y además con un espíritu de crueldad. Parece ser que dirige el mayor centro de, ¿cómo se llama?, de torturas a los presos del mundo. No es Guantánamo, es allí, en Venezuela, un antiguo hiper comercial que no se inauguró y que no sé si habrá dicho expropiese o lo que sea, y lo ha convertido en una cárcel extraordinaria para toda clase de torturas, ¿no? Y bueno, no sé cuántos son los desaparecidos, que no van a dar cuenta de ellos. No sé, se habrá perdido. Sí. No va a decir nunca, igual que las actas, que nadie piense que las actas van a ser presentadas. No, eso se acabó, ¿no? Y si las presentaran sería una falsificación. Oye, ya no ha lugar a presentar otras actas diferentes que las que hay. Y luego esa estúpida... esa estúpida pretensión de unas nuevas elecciones, pero a quién se le ocurre, vamos, eso no podría estar de acuerdo. ¿En qué condiciones? También, si vas en las mismas, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, y yo creo que lo de Venezuela va a ser también una gran piedra de tropiezo para nuestro país. Es decir, ahí se va a probar, porque es tan rotundamente claro que Venezuela sufre una dictadura cruel, implacable y criminal, que los que se callen, como está sucediendo, viene y reciben al presidente electo que ha ganado, lo recibe la Moncloa en el jardín, paseando de forma informal, como para dejar bien claro que no es nada oficial, ¿no? Que es la compasión y el buenismo, ¿no?, del presidente. ¿Pero esto qué es? Y después, pues oye, el gobierno no se ha pronunciado, salvo esta ministra, porque Borrell al fin y al cabo no es parte del gobierno español, pero esta ministra es la única que se ha pronunciado, y veremos a ver si le cae la del pulpo. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué es lo que va a hacer este gobierno? Pues va a aprobar, espero que me gustaría que no se atreva, a aprobar la censura inquisitorial, bueno, hoy comunista, hoy lo iban a hacer contra Consejo los medios de comunicación, la prensa y contra los jueces. Todo el que opine, es decir, nosotros estamos opinando aquí, a lo mejor mañana ya no podemos seguir haciendo este programa. Pues no lo sé, pero bueno, nosotros
con el máximo respeto y bueno, siempre sirviendo al país en todas las áreas, ¿no? Pero sin duda no podemos callar contra la injusticia tan brutal, y lo de Venezuela es el INRI, o sea, se han pasado. Sí, bueno, hay otros países como el Mobutu en Uganda y gente así que ha habido a lo largo de la historia situaciones semejantes. Sí, pero mira cómo acabó Idi Amin, con todos los millones que pudo lograr con diamantes, lo que sea. Evidentemente la justicia de Dios se va a cumplir en sus vidas. Eso sí, eso seguro. No sé cómo habrá sido la muerte de Idi Amin, que yo creo que ya ha muerto, pero habrá sido terrible, y de toda su familia, ¿no? Pero porque Dios es juez y no hay quien le venza. Pero en cualquier caso la injusticia se consumó, y con el apoyo internacional, porque al final el dinero abre las puertas de este mundo. Y sobre todo abre las puertas del infierno, claro. Pero primero abre las puertas del poder, abre las puertas de las religiones, abre las puertas del materialismo lujoso, etcétera, ¿no? Y abre las puertas de los burdeles, de las lujurias, abre las puertas de Babilonia. El dinero siempre. Sí. Romanos 1 dice eso, ¿no? Que como no tuvieron en cuenta a Dios, les entregó a pasiones vergonzosas, que son de lo más absolutamente contra natura, aberraciones sexuales. De todo tipo, sexuales y de cualquier otro tipo, ¿no? Y siguiendo con esta información internacional, pues hay que ver también esas tragedias, por ejemplo, que ha habido muertos en Rumanía con las inundaciones, que es lo que yo he dicho antes un poco, pero que es que está Europa inundada, y en Chequia igual también, y yo creo que Remarsos va a tener cada vez más relevancia en ese socorro a los damnificados de las tragedias que Dios permite y desata, porque Él es el que controla el clima. Es curioso que la creación es suya. Pero es curioso que las tragedias generan solidaridad, sobre todo entre las personas que tienen pues ya problemas. Es hora de que se despierte algo de solidaridad. Menos mal, esa la fuerza ahorcan, pero es que tiene Dios que permitir que sean forzadas las personas para que aprendan un mínimo, primero, de humildad, segundo, de conocimiento de sus errores, es decir, de metanoia, de verdadero arrepentimiento y confesión, y tercero, pues de solidaridad, de generosidad, de compasión, de bondad. Sobre todo entre los damnificados se suelen luego ayudar unos a otros, claro. Y eso, es decir, en lugar de estar peleándose por conseguir más cuando se te cae todo abajo, entonces... Claro. No entre todos, luego hay gente que se aprovecha de esas situaciones para hacer negocio. Lo vimos en los Balcanes, como los taxistas subían el precio de las carreras. Terrible. Hasta un 300% o 400. Y si lo quieres, lo tomas, y si no, y gente que se aprovechaba de la situación difícil de otros, ¿no? Pero entre los damnificados suele haber ese quebranto que lleva a ser solidarios, y a veces Dios tiene que hacer estas cosas. La verdad es que no pedimos que haya inundaciones por aquí en medio, pero... Y menos que haya guerras, y menos que haya, pues eso, sin embargo, ¿no? La guerra genera temores y odios, ¿no? Pero las tragedias muchas veces provocan que la gente se una y en esa actitud de quebrantamiento, ¿no? Y bueno, en otro orden de cosas, mientras no hemos estado en estos programas, pues se ha aprobado el pacto, que dicen que no es pacto, con Cataluña para que tenga su caja única, es decir, que se quede con todo, y así rompa la unidad
de la caja común y que rompa todas Hay un fronteras. pacto secreto que no conoce nadie. No conoce Ni la vicepresidenta primera. Porque ella en el Senado el otro día dice, no, lo que está escrito está, y lo que no está, no está. Dice, ¿y qué es lo que está escrito? No fue capaz de... No fue capaz de simplemente hizo ahí un juego de manos. Un malabarismo dialéctico más tonto que bueno, lo cierto es que también eso va a reventar. Primero, no solo porque es anticonstitucional, sino porque no lo van a aceptar ninguna comunidad autónoma, por mucho que pretenda sobornar. Ni siquiera Euskadi ni Navarra, que han dicho, mira, el privilegio nuestro no se puede compartir con los demás. Es que si no, no hay para nosotros. Si no, nos vamos a quedar en bancarrota todos. Y eso es lo que dice, vamos a ver, que venga Europa, los que del traje de negro, como vinieron a Grecia y a Portugal, que ojo, y a Irlanda. Ojo, y a Irlanda. Y que empezaran a obligar a bajar pensiones y a hacer no sé cuántos cambios de reducción de despilfarros o no, porque eso no es despilfarro, pero también de estructura para controlar el déficit y se lo están pensando. Pero claro, como resulta que aquí hay una especie de simbiosis extraña, ¿no? En la cual parece que a España se le consiente lo que no se consiente, vamos, ni por casualidad a Hungría o a Polonia. Ahora ya a Polonia menos, porque ya está en el saco, pero no se le consienten a Hungría y probablemente a Italia. Sí, lo que es que con Italia lo tienen más complicado. Claro, por supuesto. Imagínate tú que intentan... Porque la Ursula von der Leyen intentó hacer un pacto con Meloni que se ha quedado ahí en el aire, porque eso provocó que partidos que estaban apoyando a Meloni se salieran y se fueran con Orbán. Y se ha dado cuenta de que esa maniobra le salía cara. Quiero decir que hay esas fuerzas. Lo que es que con Italia se lo tienen que pensar mucho, porque tiene mucha información de muchas cosas, y de hecho recordemos que el esposo de la Ursula von der Leyen, sus negocios los tenía ¿dónde? En Italia. Y el tema de la vacuna Van der Pfizer, que es como yo a veces me gusta nombrarla, porque vamos, que eso todavía está ahí, eso está ahí, que cuando explote veremos a ver. Ahora están con las mascarillas, pero acabará. Ya hay no sé cuántas asociaciones que han denunciado el abuso, primero de la obligatoriedad de la vacuna, que lo niegan. Se vacunó voluntariamente. ¿Quién quiso? No, pero no es cierto. Bueno, la presión estuvo, pero la verdad es que el que no quiso al final no se vacunó. Pero no importa. Ya. Pero muchos, por ejemplo, en instituciones oficiales, era la amenaza, si no a la calle. O sea, muchos sanitarios no se vacunaron y porque conocían la ley. Y sin embargo, ahí no se metió nadie. El ministro, el actual muy honorable presidente de la Generalitat de Cataluña, que era ministro de Sanidad, salió en imágenes vacunándose, y él dice que él nunca se vacunó porque lo que hizo fue un paripé. Sí, o se puso un placebo. Un placebo, pero sí. Si a mí en el hospital me echaron la bronca 2 médicos, uno de ellos 2 veces, y a la segunda le tuve que decir, oiga, usted no es mi juez, usted no está aquí trabajando. Es un técnico. Con mi aportación económica para mí ser mi consejera, era una mujer, o ser mi juez. Usted hace muy buen trabajo en su profesión, siga haciéndolo y déjeme que yo use mi libre albedrío, mi libertad, como me parezca. Que Dios la bendiga. Nunca más volvió, no, ya no volvió después los días siguientes. Sí, claro, a insistir, pero lo hizo 2 veces.
Y otro lo hizo una sola vez, porque ya, claro, también dije, y se acabó, pero 2. Entonces, y presionándome, como diciendo, es que si no, no va a poder ser usted atendido la próxima vez. Cosas así. ¿Usted de qué va? En fin, sabemos que lo triste es que el que era presidente de la Comunidad de Galicia quiso ponerla obligatoria. Yeah. No lo consiguió, pero hizo estragos con la vacunación. Y ahí vamos, fue un ensayo global para ver cómo responde el rebaño. Y claro, que no era inmunidad. El rebaño, ninguna inmunidad. Lo que daba, sí, pero era inmunidad del rebaño a su libertad. Quedaba inmune, quedaba completamente influido, sometido al miedo, al pánico y a ese dominio dictatorial, que es lo que se está programando por todo el mundo, ¿no? Y que menos mal que Dios está en control y nos va a permitir que sigamos ejerciendo nuestra libertad, cueste lo que cueste, aunque eso suponga a veces sufrir pues confrontaciones de aquellos que son tan incrédulos que no quieren creer ni aunque los maten, o sufrir contradicciones y enfrentamientos de aquellos que nunca dejan el amor al pecado por nada ni por nadie, y ahí está su corazón y su tesoro, ¿no? Son esclavos y son esclavos y claro, estamos viendo la presión va a crecer y crecer y crecer, pero la gracia también va a sobreabundar, y como consecuencia de todo esto yo espero, y tú también esperamos, que el Señor va a recoger una pesca de almas gloriosa como nunca en la historia, ¿no? Multitudes de personas que se darán cuenta de cuál es el camino al cielo, el único camino, se llama Jesucristo. Y no hablo de religión, no hablamos de religión, hablamos de Jesús. Amén. Terminamos orando, ¿sí? Sí. Padre bendito, te doy gracias un día más por este medio y la oportunidad que nos has dado de poder servirte con él. Señor, yo te pido, Señor, misericordia para este mundo, Señor. Señor, tantas situaciones, damos pinceladas de cómo está la situación, pero tú estás en control de todo ello. Señor, especialmente ponemos delante tuyo esas elecciones en Estados Unidos, en las que queremos ver tu mano interviniendo, para que las cosas salgan no como nosotros queremos, sino como tú quieres en realidad, y que se haga tu voluntad allá. Protege a este hombre, Donald Trump, Señor, para que no sea asesinado, Señor, y trae sabiduría a sus guardadores. Señor, tú dices en tu palabra que en vano vela la guardia si tú no velas. Por eso sí, Padre, derrama tu vela sobre él, Señor. Gracias, Señor. Señor, y especialmente queremos poner en tus manos, Señor, nuestras vidas, este país en el que estamos. Gracias, que está Padre. Realmente amenazado con tantas situaciones tan complicadas y difíciles. Pero sabemos que si tú estás velando, como dijiste al presentar cuentas delante del Padre, de los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Señor, que guardes nuestras vidas, nuestro ministerio, este país, Señor, y podamos ver tu gloria en tantas situaciones que hay alrededor, Señor. Señor, tu gracia suficiente, oh, sí, Jesús. Tu gracia manifiesta en medio nuestro. Sí, Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre a Cristo reflexiones. Y a ti, hermano. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.